Este tema que hoy te comparto es más complejo de lo que parece, y mientras preparaba este audio y revisaba estudios sobre las expectativas, me vino a la cabeza un recuerdo que nunca había conectado con esto hasta hoy. Recuerdo el verano entre mis 17 y 18 años, una época rara, de transición. Los últimos veranos los había pasado en el camping con mis primos, una estrategia de mis padres para alejarme del dolor, la enfermedad de mi abuelo, los problemas en casa. Pero ese verano, por alguna razón, no pude ir, y me encontré solo, en una ciudad medio vacía, sin planes, sin ganas, sin dirección, con miedo por lo que venía, la universidad, el futuro, mi propia vida. Y en esa mezcla de vacío, aburrimiento y tristeza, pues algo cambió. Una tarde cualquiera, sin buscarlo, me topé con un programa que marcó mi vida. Redes, de Eduard Punset. Y de ahí un libro, El viaje a la felicidad. No fue el mejor libro de neurociencia, pero fue el primero. Y fue el que encendió una chispa que aún hoy sigue encendida. Ese verano entendí que había formas de explicar lo que me pasaba por dentro, que la ciencia podía darme respuestas. Desde entonces no he dejado de estudiar neurociencia para comprenderme, ¿vale? Y para comprender a los demás. Bueno, por eso, cuando hoy hablamos de expectativas y dolor, quiero advertirte algo. Esto no es simple, no es cree en ti y todo saldrá bien, es ciencia, pero ciencia con alma. ¿Sí? El cerebro no es un espectador, es un adivino. Tu sistema nervioso no se queda esperando a que algo ocurra. Lo predice y luego compara lo que esperaba, ¿no?, con lo que realmente pasa. Ese choque entre predicción y realidad genera una señal de error, y esa señal, según cómo se interprete, puede convertirse en tensión, en miedo o directamente en dolor. El cerebro funciona como un estadístico bayesiano, ¿sí?, como un pequeño matemático con bata blanca, pero no es que vaya resolviendo ecuaciones con papel y boli. Lo que hace tu cerebro constantemente es mezclar lo que espera, su modelo interno del mundo, con la nueva información sensorial que llega, y en base a esa mezcla decide qué percibir, cómo reaccionar, qué sentir. Este proceso se llama inferencia bayesiana, una forma de actualizar las creencias teniendo en cuenta lo nuevo, pero siempre con un sesgo hacia lo que ya dabas por hecho. Es como si el cerebro dijera, vale, esto nuevo que me llega ¿encaja con lo que esperaba? Si sí, seguimos igual. Si no, algo falla y hay que revisar. Neurociencia bayesiana significa justo eso, que el cerebro no reacciona a lo que pasa, sino a lo que cree que va a pasar. Y lo que percibe, incluso el dolor, no es una copia fiel del mundo, sino una predicción corregida en tiempo real. Un ejemplo, cuando vas a coger una caja que creías que estaba llena y está vacía, ¿sí?, tu cuerpo entero reacciona de forma rara, aunque la caja no pese nada. Tus músculos, tu equilibrio, tu atención, se habían preparado para algo que no ocurrió. Esa desincronización entre predicción y realidad genera una señal de error. Y esa señal, si se interpreta como amenaza, puede convertirse en tensión, en miedo o directamente en dolor. Por eso, si un paciente espera dolor, su sistema nervioso ya lo está prediciendo antes de moverse. Y muchas veces siente dolor aunque no haya daño, porque su cerebro ya lo había decidido. Vale. La ciencia lo confirma. Friston, 2010. El sistema nervioso compara en bucle lo que espera con lo que recibe. Si hay mucha diferencia, se dispara una alerta emocional, motora o dolorosa. Mosley y Stanton, anticipar dolor al moverse puede generar dolor real, incluso en tejidos sanos. Witch y Tracy, esperar dolor activa las mismas zonas cerebrales que sentirlo. ¿Sí? Fabrizio Benedetti, uno de los mayores expertos del mundo en efecto placebo, demostró que las expectativas activan el sistema opioide y dopaminérgico igual que un fármaco real. Esta respuesta es tan biológica que puede bloquearse con naloxona, un antagonista opioide. En 2003 mostró que una simple sugerencia verbal puede aumentar o reducir la tolerancia al dolor. En 2011, en Nature Reviews Neuroscience, explicó que el placebo no es un fenómeno único, sino un sistema complejo. Expectativas, ansiedad, recompensa, condicionamiento, incluso genética. Como él mismo dijo,
Las expectativas no son mágicas, son biología pura, son fármacos endógenos. Pero esto mejor lo dejamos para otro día. ¿Y qué significa esto para ti como fisioterapeuta? Que puedes tener el mejor protocolo del mundo, pero si tu paciente espera que falle o que duela o que no sirva, el dolor seguirá ahí, aunque el cuerpo ya no lo necesite. Porque no duele el daño, ¿no? Duele lo que el cerebro cree que está pasando. Y ahí las expectativas lo cambian todo. ¿Sí? Y aún hay más. Wager, 2004. Si una persona cree que algo le aliviará, su cerebro activa endorfinas antes de empezar. Y si cree que va a doler, su sistema se hiperactiva antes de que lo toques. Esa respuesta anticipada puede cambiar el resultado del tratamiento, más que la técnica en sí. En consulta veo algo claro. Cuando el paciente tiene un daño estructural evidente, las expectativas no lo curan todo, pero en la mayoría de casos no hay tanto daño como dolor. Y ahí las expectativas lo revientan todo. Tipos de expectativas, Bialowski, 2010, previstas, lo que el paciente cree que pasará. ¿Sí? Ideales, lo que desea que pase. Normativas, lo que cree que debería pasar. No formadas, por las que ni siquiera puede verbalizar. Todas influidas por edad, sexo, nivel educativo, miedo, ansiedad, y todas presentes, aunque no las preguntes. Implicaciones clínicas reales. Las expectativas previstas predicen resultados. Frente a dos intervenciones válidas, elige la que el paciente cree que funcionará mejor. Incluso una técnica con menos evidencia puede ser útil si el paciente cree en ella, siempre con ética. Puedes modular expectativas con tu lenguaje de forma ética y honesta. Si las expectativas son poco realistas, tu trabajo es ayudarle a reencuadrarlas. Y lo mejor, se pueden trabajar, ¿vale?, con cosas tan simples como cambiar el contexto del movimiento, ¿sí?, usar la sorpresa, el humor o el ritmo. Utilizar tu lenguaje como herramienta terapéutica. Proponer ejercicios que rompan su lógica. Esto debería doler y no duele. Y sobre todo, hacerle vivir que puede moverse sin hacerse daño. Ahí es donde ocurre la magia. Ahí es donde el cerebro dice, esto no encaja con mi predicción. Y entonces, actualiza. Como dijo Moseley, si logras que un movimiento duela menos de lo esperado, tienes oro terapéutico en tus manos. Conclusiones clínicas. Las expectativas influyen directamente en la evolución clínica. Deberían incluirse sí o sí en la exploración subjetiva. No hay una herramienta perfecta para medirlas, pero la conversación clínica es tu mejor aliada, ¿vale? Puedes mejorar resultados solo manejando las expectativas con honestidad y ética. Y si el paciente no cree en ninguna intervención, ahí empieza tu trabajo. Muchos de los dolores que vemos no reflejan el estado real del tejido. Reflejan lo que el paciente espera que pase. Pero esto solo lo entiendes de verdad si sabes diagnosticar bien, ¿sí? Porque si no lo haces, le das al paciente falsas expectativas. Y las falsas expectativas hacen daño. Daño físico, daño emocional, daño clínico. Si no sabes con certeza qué le ocurre, no puedes trabajar con lo que espera. Y sin eso, estás dejando fuera una de las herramientas más potentes que tenemos. La expectativa no es un complemento, es parte del tratamiento. Puede ser una idea que calma, una piedra en el camino. Y si la diriges mal o la generas sin base clínica sólida, esa expectativa se vuelve contra ti y contra él. Así que grábate esto. Las falsas expectativas duelen. Y esa es tu muerte clínica, tu condena al fisiomasajista. Hasta la próxima.